Bienvenidas y bienvenidos a Tramas, un programa de cultura, memoria y arte desde la Bolivia plurinacional. Hoy día dedicamos el programa a Marcel Ramírez, editor, impresor y gestor cultural, fundador de la editorial 3600, director del Grupo Impresor. La editorial 3600 es una de las casas independientes más importantes de Bolivia y desde hace más de 2 décadas trabaja en publicación y difusión de literatura boliviana, impulsando nuevas generaciones de autores y editores y también publicando a varios clásicos ya de la literatura boliviana. Bienvenido, Marcel. Una maravilla, gracias Mishka por invitarme a este programa y felicitarlos porque hacen falta muchos programas culturales en el país y tener este espacio para difundir lo que nos gusta, hablar de libros, de literatura, es una maravilla, o sea que encantado de estar aquí y conversar contigo. Te agradecemos haber venido, Marcel, y hoy día queremos hablar del oficio editorial. Muchas veces cuando hablamos de literatura pensamos en los escritores, pero entre el manuscrito y el lector existen varios trabajitos que muchas veces pasamos por alto. Quienes editan, seleccionan, corrigen, diseñan, imprimen y hacen posible que un libro llegue a nuestras manos, ¿no? Hoy día queremos conversar contigo sobre este oficio y qué significa hacer libros en Bolivia, ¿no? Querido Marcel, mi primera pregunta es ¿cómo llegaste al mundo editorial? Ule caray. Lo que pasa es que es en realidad siempre una trayectoria, ¿no? Me imagino que el primer requisito para dedicarte a los libros, no como lector, sino como editor, es tener buenos músculos, porque cargamos papel, sí. Cargamos papel de ida y vuelta. Pero las cajas no son chistes. Las cajas no son chistes, pero no. Es una pasión por la lectura, ¿no? Es una pasión por la lectura que viene desde, en mi caso, niñez, adolescencia. Entonces llega un momento en que ya te vienen algunas ideas de qué puedes hacer cuando tienes total incapacidad creativa. Y de ahí yo me agarro de un epígrafe que leí en un libro de edición que era de, ahorita no me acuerdo de quién era, qué barbaridad, siempre lo menciono y me he olvidado el nombre, de Salinger, del famoso autor del Catcher in the Rye, creo que es, ¿no? Catcher in the Rye, sí. Sí. Y decía, si no puedes con la vida, escribe. Me encanta. Si no puedes escribir, edita. Entonces, como no podía escribir, me sentí muy identificado con ese epígrafe y por ahí fue donde empecé el oficio de editor. Las casualidades de la vida, que siempre fui un gran lector, la literatura era mi pasión. Por cosas de la vida estudié no literatura en una primera instancia, sino economía, pero sí, desde muy chico empecé a trabajar en imprenta, que es otra de mis grandes pasiones, ¿no? que es la impresión. Entonces ahí fue casi natural que de imprentero, amante de la lectura, aparecieron los primeros proyectos, algún manuscrito de alguna persona que había leído que me parecía extraordinaria y que de ahí se plasmó en un primer libro sin ni siquiera pensar en la posibilidad de tener una editorial, sino así la idea de poder contribuir a que... De publicar un poquito. De publicar y de poder contribuir a que textos que consideraba de gran valía puedan ser leídos por un público lector más amplio, ¿no? Por ahí empieza y después... suena medio biografía, pero yo llego a mis 18 años a Bolivia después de estudiar en el exterior y sentía que con los compañeros de curso, cuando estaba, donde yo estaba, estudié en París, era muy común hablar de literatura, ¿no? De autores, y veía que no había esa pasión y no había siquiera un conocimiento de autores bolivianos. Sí. Claro, entonces... necesité, o sea, vi y hablaba, ¿y qué has leído? ¿Qué estás haciendo? Y nadie identificaba ningún autor nacional, y si identificaban algunos, los más avesados, iniciados en la lectura, normalmente eran autores extranjeros, ¿no? O sea, ahí fue una primera señal, una extrañeza, ¿no? Y de ahí que los libros resultaban caros, ¿no? Resultaban caros. Entonces, de muy chico empecé a trabajar en imprenta a mis 18 años y bueno, ya fueron pasando los años. También me casé relativamente joven, tuve familia, entonces me dediqué a la industria gráfica, pero nunca dejando de lado la posibilidad de publicar libros. Bueno,
por ahí. Dos dudas chiquitas. La Dime. primera es, ¿cuál fue el primer libro que publicaste así, sin la intención siquiera de armar editorial? Lo que pasa es que ya con editorial me voy a acordar, el primer libro que publiqué fue uno de Edmundo Pasoldán, que eran Las Máscaras de la Nada. Ok. Las Máscaras de la Nada, que era un hermoso libro de cuentos de Edmundo Pasoldán. Y es que sí, un montón de autoras y autores que ahora están súper consolidados y publican en el exterior han empezado con Gente Común, con Edición 3600. Con Nuevo Milenio, Gente Común, 3600, porque en realidad con Nuevo Milenio era un proyecto que tuvimos y fundamos con Edmundo y con Edmundo Pasoldán y con Marcelo Pasoldán, que bueno, éramos muy amigos, todos dedicados a la lectura. Entonces la primera travesura así oficial como editorial es Las Máscaras de la Nada del Edmundo. Qué lindo, qué lindo. ¿Y qué ventajas tiene la editorial al tener también la imprenta? ¿O qué desventajas tienen de repente? Creo que son más las ventajas que las desventajas. La ventaja es que tenemos la posibilidad de abaratar costos enormemente, ¿no? Entonces, al ser nosotros dueños de la imprenta, podemos jugar un poco con los costos. Igual terminas pagando el producto, pero puedes demorar en pagos, no necesitas un flujo tan... Sacar tirajes chiquitos. Sacar tirajes chiquitos. Eso ayuda harto, ¿no? Y eso creo que sí ha sido uno de los puntales para poder desarrollar Editorial 3600, Gente Común en su momento, y Nuevo Milenio, teniendo la imprenta, ¿no? Y ya con estos años de recorrido, Marcel, ¿cuál es la diferencia entre solamente publicar libros y construir un catálogo, no? No, pues lo que pasa es que puede ser imprenta, que hay muchos editoriales que funcionan así, ¿no? Que el autor manda un libro, y otro es crear una editorial y tener un oficio editorial consolidado y serio, ¿no? A ver, sí, hay la posibilidad de crear catálogos, y ahí hay algunos editoriales que se vuelven más, publican más particularmente cierto tipo de literatura. Editorial 3600 no, es más bien, tiene un abanico bien grande, pero sí hay ciertos... son varias colecciones. Son varias colecciones, claro, pero lo que sí existe un serio trabajo editorial, ¿no? Es decir, bueno, tal vez más adelante veamos cuál es el proceso para la publicación. Pero crear un catálogo requiere sí de tomar ciertas decisiones y un poquito apostar a algo, ¿no? En nuestro caso creo que lo que hemos apostado es encontrar a nuevas voces, a nuevas plumas en el campo literario boliviano, y darles la posibilidad de publicar. Súper. Y la última pregunta de este bloque, quienes intentamos vivir del arte en Bolivia, también tenemos que aprender de quienes estuvieron antes y nos siguen enseñando. ¿Cómo ha cambiado tu manera de entender el trabajo editorial y de imprenta en estos años? No sé, no podría decir cómo ha cambiado mi manera de entender. Creo que es un aprendizaje continuo, ¿no? Es decir, empiezas con una idea y va variando a medida de las posibilidades, y después de también tus objetivos van cambiando, ¿no? Creo que no respondió a tu pregunta. Funciona. A veces no tenemos todas las respuestas y, como dices, vamos aprendiendo en el camino. Entonces, vamos a un pequeño corto comercial. No se pierdan el regreso de esta entrevista tan linda en Tramas, y vamos a seguir hablando sobre el oficio editorial en Bolivia. Ahora estás viendo Continúas viendo Volvemos a Tramas. Estamos con Marcel Ramírez hablando sobre el oficio editorial en Bolivia. Querido Marcel, vuelvo con una pregunta fuerte. Detrás de cada libro existe un enorme trabajo, como ya hemos venido hablando, pero también existe una pregunta que atraviesa a todos los sectores artísticos, ¿no? Escritores, músicos, cineastas y artistas en general. ¿Se puede vivir del arte en Bolivia?
Yo creo que en todo el mundo vivir del arte es muy, muy difícil, ¿no? Y no lo haces por una decisión, uy, quiero hacerme rico, me dedicaré a vivir del arte. No, tienes que tener una vocación y una pasión para hacerlo. Yo creo que no necesariamente vives de lo que vas a... En el caso, me voy a ir al caso que conozco, que es el del mundo editorial y de los libros. No vives de lo que vendes en libros. No conozco un solo caso en Bolivia y de amigos bolivianos en el exterior que vivan de eso. Pero sí tú puedes decidir trabajar con la palabra. Entonces decides trabajar y subordinas el resto de tu vida a tu pasión por la escritura. Entonces tienes que dedicarle un tiempo, horas y trabajar duro en la escritura, y puedes trabajar con la palabra y siempre hay oficios que te permiten vivir de ello, ¿no? Ser editor, corrector de estilo, hay oficios que te permiten trabajar con la palabra, pero no creo que puedas vivir de vender tu arte. La verdad es que es muy difícil en Bolivia. Los autores más consagrados y los bestsellers en este país no han podido hacerlo. Claro. Creo yo. Esto porque yo era una niña de 16 años que sabía que quería vivir de leer y escribir, y me decían el típico, por suerte no mis papás, pero la sociedad, me decía el típico, te vas a morir de hambre. Entonces decidí demostrarles que no, y acercarme en una presentación de libro al director de una editorial y decirle qué hay que hacer para trabajar con ustedes. Entonces, para darle también un poquito luces a jóvenes que están en mi misma situación hace unos años. Y yo me acuerdo que en el trabajo, en las ferias y en la editorial, haciendo inventarios, viendo cosillas, pensaba, el único que yo conocía que tiene regalías, digamos, de sus publicaciones era el Adolfo Cárdenas, de Periférica Boulevard. Sí. Que en paz descanse y que tanto lo queremos al Adolfo. Pero claro, veía a los otros autores con tirajes chiquititos, que vendían con toda la buena onda del mundo, pero decía, esto no cuadra, no cierra. No. No, sobre todo yo creo que dentro del mundo cultural, creo que el oficio que menos remunerado o que es el de la escritura, ¿no? Por ejemplo, los artistas plásticos, los pintores, finalmente agarran, pintan su lienzo, les tomará, no sé, una semana, 2 semanas, 3, y pueden vender su cuadro. Venden la obra o en una galería o en la Plaza Humboldt. Para los que vivimos en la plaza, ahí es donde exponen hermosos cuadros que está empezando, y vendes y recibes un ingreso por la venta del cuadro. Escribir un libro, yo creo que por lo menos te tomará meses, algunos años, y recibes una regalía que es mínima, ¿no? Entonces realmente la retribución económica al escritor es mínima. Y ahí estamos los editores sanguinarios que nos quedamos con toda la utilidad, la plusvalía de los autores. Solo te dan unos cuantos libros y no te pagan. Claro, solo te dan unos cuantos libros y no te pagan, y sí, no es un sector que no es muy bien remunerado. Pese a todas las dificultades de las que estamos hablando, ¿no?, para vivir del arte en Bolivia, ¿cómo es que se han ido construyendo las diferentes líneas que hay dentro del editorial de 3600? Hay un trabajo ahí de pasión, es lo que te guía a hacer esto, ¿no? Pero sí tenemos que, porque es una empresa que tiene varias personas que trabajan detrás de ello, entonces hay que vivir de ello. En un principio lo que nos permitía a nosotros sobrevivir y poder apoyar a la editorial era la imprenta, ¿no? Y poco a poco sí la editorial, pero nosotros ya tenemos más de 500 títulos en nuestro catálogo. Ya vas vendiendo realmente pocos ejemplares tal vez de cada título, pero vas sumando, entonces tienes una masa crítica que te permite ir teniendo un ingreso que te permita mantener a la empresa. Y ese consejo nos lo dio cuando estábamos muchos años antes empezando el director de Mola del Diablo, que era Fabián Yaxich. Claro. Y claro, nos dijo, no, a ver, ustedes están empezando, teníamos ahí unos 10 títulos, recién van a empezar a ver ingresos cuando tengan alrededor de unos 50 títulos, recién es ahí donde empieza a haber un movimiento que logra ser interesante. Entonces, sí, el volumen ayuda mucho a mantener, pero bueno, ya son cosas técnicas que se apartan de esa pasión que es de la que estábamos hablando, que es la que permite sostener, ¿no? Porque hay momentos en que sí,
dedicaremos todo esto a otro, pondremos todo esto en otro lugar, por ahí nos va mejor. Claro. Y algo que me llamaba mucho la atención del editorial es que maneja a estos grandes escritores ya reconocidos, a Matilde Casasola, al mismo Adolfo, sí, al mismo Will Macho, o sea, hay muchos autores que ya son reconocidos y al mismo tiempo recibe manuscritos todo el tiempo, y les asigna un editor y trabaja hasta que la novela, el poemario esté bien hecho, ¿no? Sí. No, es una decisión que hemos tomado nosotros, ¿no? Lo que pasa es que siempre es más fácil y económicamente mucho más rentable apostar por los autores que ya son conocidos y están validados. Entonces, sí, y me parece muy legítimo que muchos editoriales hagan eso. Digamos, ya tienes este autor que ha ganado tales cosas, ya es conocido, o ya está en otro editorial y decidimos trabajar con él porque sabemos que vamos a tener unas ventas más o menos una buena venta, una buena relación ahí. Pero claro, nuestro propósito desde que fundamos la editorial era conocer nuevas voces. Y hay talentos impresionantes que hemos ido descubriendo. Algunos ya se han consolidado y bueno, han crecido. Y otros, porque el mundo editorial es eso, tú apuestas y puedes considerar que un libro es brillante, buenísimo, que un autor es excelente, y no tiene la respuesta del público que tú crees que debería tener. Y eso también tienes que aprender a aceptar, ¿no? Todos los lectores son brutos, da ganas de decir, ¿no? Pero hay así libros que son extraordinarios en el catálogo editorial y que han vendido 50 ejemplares, así, y ocurre. Entonces, claro, no sé, y aquí, y esto es un tema de las editoriales más grandes, las más chicas, algo que hace clic con el lector y todavía no hay la fórmula mágica, sino... Impredecible totalmente. Impredecible, claro. El otro día estaba escuchando un podcast, leyendo unas sobre la industria editorial en España, y comentaban que del 95% de los títulos publicados, que del 100%, el 95% no vendía más de 100 ejemplares. En España, te digo, ¿no? Wow. Que es una locura. Y que sí, a los 2 años pasaban a la guillotina. Bodega, claro. Entonces, claro, dices, pucha, qué complicado, ¿no? Y eso ocurre, y eso lo vemos, ¿no? Lamentablemente, algunos títulos no tienen éxito y se quedan ahí. Bueno, están ahí y habrá pues, el testimonio de que algún día podrá llegar ese libro a algún lector que se siente identificado. Y ocurre, ¿no? Y hay muchos autores que no fueron reconocidos en su vida y después terminaron siendo tremendos bestsellers. Eso me acuerdo un consejo de Adrián Nieve que daba a los compradores estando en ferias del libro, que decía, compren lo que les llame la atención, no importa si no lo leen ahora, en algún punto, en un año, cuando estén aburridos, van a ver el librero y van a decir, por algo lo compré, y lo van a leer. Me parece un gran consejo. Gran consejo. Eso me gustaba mucho. Y bueno, vamos a hablar el próximo bloque un poco sobre políticas públicas y formación de todo el mundo editorial. Pero me parece que ya hemos adelantado ahora un poquito diciendo que la editorial, en este caso de 3600, está trabajando un poco con esto de tener una oferta amplia, formar a los mismos escritores para poder publicar a los escritores noveles, para poder publicar libros buenos con intención de que sean vendidos, de que busquen su público, de que busquen sus lectores, ¿no? Así que, querido Marcel, nos vamos a otro corte pequeñito y volvemos para seguir hablando de editorial en Bolivia. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Bienvenidas de vuelta a Tramas. Hoy día estamos con Marcel Ramírez hablando sobre la editorial en Bolivia. Y querido Marcel, bueno, las ferias del libro son probablemente el momento de mayor visibilidad para editoriales y librerías en Bolivia, ¿no?
pero también son espacios donde confluyen intereses culturales, comerciales, institucionales. En poquito se viene aquí en La Paz la Feria del Libro, no sé si cuando salga el programa ya haya pasado, pero ¿qué papel cumplen hoy las ferias del libro para editoriales independientes como 3600? Varios papeles, y realmente para nosotros son un espacio que esperamos en el año. En Bolivia hay 3 ferias internacionales en orden de importancia, son las de La Paz, que se desarrollan normalmente en el mes de agosto, la de Santa Cruz, que es ¿Mayo? junio, fines de mayo, junio, y la de Cochabamba, que es en octubre, en septiembre, que la verdad es que es bastante más pequeña que las 2 anteriores, ¿no? Entonces, es un espacio que tiene dos importantes vetas, diría yo, ¿no? Una, la comercial, sí, que representa tal vez cada una de esas ferias un 20% de nuestra venta, que parece bonito hablar de libros, de cultura, pero siempre hay que ver que detrás de eso tiene que haber toda una estructura comercial que te permite mantener el proyecto y el sueño, ¿no? Entonces es importante. Entonces, entre las 2-3 ferias logramos más o menos un 40-50% de las ventas anuales, cosa que es importante. Esa por la parte económica que es importante para poder sostener el proyecto, ¿no? Y después ya la parte que sí apasiona es realmente el espacio donde tú puedes ser el engranaje que siempre has querido ser, esa bisagra entre el escritor y el lector. Uno, porque la verdad que tenemos nosotros como editorial 3600 la posibilidad de tener muchos autores, porque la verdad que nuestro catálogo, sin exagerar, debe ser el más, falta de todo modo, uno de los más amplios, sobre todo en ficción, ¿no? Creo que Plural publica un número similar de títulos al año que nosotros, pero es más en ciencias sociales, más ensayo, entonces tiene otro público que tal vez no se dé tanta cita en la Feria del Libro. En la Feria del Libro tienes al lector común, ¿no? A la gente común, que es un nombre que me gusta mucho, era el nombre de una editorial que también dirigía. Entonces, pues, es decir, que se relaciona a la gente común con el escritor. Entonces, normalmente en la editorial tenemos todos los días 2, 3, 4, 5 autores en una mesita esperando. Llega el lector, se hace firmar el libro, comparten unas charlas. Entonces, esa parte de poder autor compartir con el lector me parece que es un espacio muy, muy rico, ¿no? Y que puede dar mucho fruto y puedes captar además lectores, porque el hecho de conocer a tu, y ahí voy a hacer una digresión después, claro, conocer a tu héroe es interesante. Y no solamente, y ahí voy a hacer publicidad para mi editorial. Adelante. Lo que hacemos nosotros, y ahí tú conversabas, había una persona que se acercó a los 16 años, dónde podía trabajar, y dijimos que esa persona podía trabajar en el stand. ¿Por qué? Porque nosotros sí esperamos que, y era Mishka Iturri, que empezó a trabajar en Ventas, en editorial 3600 a los 16 años, pero una persona que leía y era apasionada por los libros. Entonces, las personas que atienden nuestro stand son gente de la carrera de literatura, lectores apasionados, entonces te van a aconsejar hasta con rabia, ¿no? Cuando uno quiere comprar un libro, ¿por qué? Así. Entonces, ese intercambio. Es bueno, señor, lléveselo. O no, ¿qué te estás llevando? O sea, porque ocurre también que hay autores que no son queridos por parte de los vendedores. Entonces, yo creo que eso ayuda mucho a esa relación público y autor, público, libro, ¿no? Y es más difícil para nosotros enfocarnos en un solo libro porque tenemos muchos autores. Entonces, en la feria podemos, porque tenemos la posibilidad de una vitrina más amplia, mostrar muchos de los títulos que tenemos y presentar a muchos de nuestros autores. Cosa que en otros espacios, en una librería que siempre está restringido a una pequeña, nos dan a los libros bolivianos realmente normalmente un pequeño espacio de exposición, sí, porque necesitan vender los libros que ellos traen, y entiendo perfectamente, es su negocio. Entonces nos dan muy poca visibilidad y hasta en medios digitales puedes exponer 2-3 libros a la semana, como máximo, si no ya saturas, ¿no? Entonces, realmente es un espacio donde se puede mostrar la producción que tenemos y acercar al público lector a sus autores. Ya voy a hacer una pequeña digresión, el cual es el objetivo un poco de la editorial. Como ven, cuando yo llegué y hablaba con los amigos, lo que vi es que no había héroes culturales. O sea que uno de nuestros objetivos, de nuestra misión como editorial, es crear héroes culturales, ¿no? Que tú como boliviano dices, pucha, Adolfo Cárdenas, que capo, pues no me gusta mucho cómo escribe, o
que Claro. puedas ser parte de tu cotidianidad, ¿no? Yo creo que eso también ayuda a la sean autoestima. personajes en la vida cultural, ¿no? Claro, nuestros personajes son nefastos, ¿no? Son políticos, militares, héroes de guerra. No tenemos así héroes culturales muy grandes. Si te digo, en música, no sé, pues, muy poca gente. Claro, tal vez los grupos populares, sí me parece una maravilla, los Carcas, Cajamarca. Pero hay pocos referentes Pocos referentes en general de héroes culturales y menos en literatura, ¿no? Entonces era un poco la idea. Y otra es tener un libro económico. Creo que nosotros somos de las editoriales que tenemos los libros más económicos, con un producto muy bien terminado. Tanto como el contenido, que hay un trabajo editorial, porque no solo es el autor que manda y mandamos imprenta, no, sino al autor se le asigna un editor con el que trabaja de manera muy, muy cercana, y tenemos el producto ya que es el texto, y de ahí lo plasmamos en un producto que también ya como contenedor es como un objeto libro, libro, digamos, objeto es libro, buenísimo. tratamos de que sea de buena calidad y poder ofrecerlo a un precio accesible. Entonces realmente la idea es tratar de ampliar la cantidad de lectores y el público lector. Claro, y quienes hemos trabajado en ferias, no solamente en 3600, pero a partir de ahí sobre todo, hemos vivido experiencias muy vastas y muy bonitas durante las ferias. Algo que hablábamos siempre entre vendedores es que en la Feria del Libro, mi experiencia la tengo en La Paz, así que solo voy a hablar de la Feria de La Paz, pero se dan cosas como que va una señora a una librería, por decirte que tiene libros importados, no sé qué, y te dice, estoy buscando literatura boliviana, y en vez de decirle, no señora, no vendemos, le decimos, pero vaya Editorial 3600, vaya Nuevo Milenio, vaya Dum Dum, como que recomendamos, o nos vienen a decir, ¿dónde está este estando, dónde está esta presentación? Y siempre los mandamos, ¿no? ¡Qué maravilla! Y viceversa, cuando trabajaba en 3600 me decían, pero estoy buscando un libro sobre tal cosa importado de no sé dónde, y los mandábamos a las librerías que sabíamos que de repente lo tenían. Entonces es un ambiente único para mí, estos 12 días de 12 horas tan intensos. Son realmente un mundo aparte, pero en el que la cultura y las letras están siempre borboteando, ¿no? Es nuestra fiesta, ¿no? Y como buena fiesta hay que celebrarla, disfrutarla, y sí, es así, es un lindo espacio. Totalmente, y después en estas experiencias con autores, yo no me voy a cansar de contar, en honor al Adolfo también, que siempre iban los autores a tener este café con el autor, a ver a sus lectores, a firmar libros, y había una inmensa diferencia y un catálogo de autores ahí, desde el que se escondía y nos decía, por favor no anuncien que estoy aquí, he venido para cumplir con Marcel, hasta sí. Saludos a Mauricio, hasta el gran Adolfo, que nos llevaba chocolatitos y nos decía, chicas, van todo el día aquí, ¿no quieren irse a dar una vuelta? Yo cuido el changarro, y claro, teníamos una fila de 20 personas que querían hablar con él. Y es de los autores más prolíficos y que más ha vendido en Bolivia y mejores a mi juicio, pero que era muy humano, ¿no? Y que tenía este lado súper sensible y que charlaba sin importar si con el chico de 15 años o con el autor que era su par o que lo admiraba mucho también. Entonces creo que las ferias realmente son espacios mágicos. Son. Y sí, has sacado a Adolfo en la conversación, y sí, un especial recuerdo, cariño, un extraordinario escritor. Yo creo que lo mejor que ha producido las letras bolivianas en estas últimas décadas, y además de ser un brillante escritor, un gran ser humano, ¿no? Y un amigo muy querido, personal y del editorial, y de todos los que se han acercado a ese mundo, porque siempre tenía, no siempre una palabra amable, porque era un tipo muy sarcástico, y muy honesto, muy malito, pero realmente era extraordinario, y se lo extraña desde hace 2 ferias que ya no nos acompaña, y realmente su ausencia está muy presente. Sí, totalmente. Sí. Pero esa es otra cosa que me interesa destacar en el oficio que tengo, ya que empecé con el epígrafe de que si no puedes con la vida, escribe; si no puedes escribir, edita, y tenía una pasión ahí. La otra gran, no sé, la maravilla del oficio es poder encontrarte con gente extraordinaria como el Adolfo, como el Claudio Ferrufino, como autores extraordinarios, y conocerlos así en la cotidianidad, y eso realmente el oficio te permite conocer personas que son, además de brillantes escritores, extraordinarias personas, ¿no? Y eso sí agradezco mucho estos 30 años de oficio.
Y de este lado, de quienes hemos trabajado en la feria, también agradecemos a las editoriales y a 3600, porque ahora, por ejemplo, veo que hay un grupo de autores, Adrián Nieve, Abril Paul, que están haciendo amistad, grupo y grandes cosas también con compañeras de la carrera que han estado como vendedoras en el stand, que siguen, creo, como Vanessa, como Valeria. Entonces, realmente es un lugar de encuentro y creo que eso es lo que hay que destacar de la feria, ¿no? Este encuentro de todas y todos con los libros y entre lectores. Así es. Entonces, con esta pequeña reflexión nos vamos a nuestro último corte y vamos a volver para hablar del futuro de los libros en Bolivia. No se vayan. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Bienvenidos de vuelta a Tramas. Hoy día estamos con Marcel Ramírez hablando sobre el mundo editorial en Bolivia. Marcel, volvemos a nuestro último bloque y ahora me interesa hablar un poquito sobre el futuro, ¿te parece? No, prefiero hablar del presente. Me gusta. Vivamos el día. No, ya hablaremos del futuro del... Bueno, vivimos en un momento de profundas transformaciones, inteligencia artificial, lectura digital, autopublicación y estas nuevas formas de consumo cultural, ¿no? ¿Cómo ha cambiado todo esto, el oficio editorial en la última década, digamos? Hablaremos del presente. Bueno, sí, Me es la gusta. última década, todavía estamos hablando del presente. Creo que hay una posibilidad de mayor acceso a la publicación, la autoedición, que conlleva, yo creo que grandes ventajas, porque puedes ya escaparte de círculos que eran siempre medio cerrados, ¿no? Se crean círculos, hasta nosotros que tratamos de ser lo más amplio posible, tienes un círculo con el cual trabajas, en publicas más, y usted da mayor posibilidad. Se ha abaratado el costo de publicación de un libro. Entonces eso me parece una maravilla, que haya un mayor acceso a la posibilidad de publicarse, de autopublicarse, pero también tiene un gran riesgo, ¿no? Y ahí voy a defender a mi gremio. Creo que es muy importante Adelante. pasar por un proceso editorial serio. Sí. Y para eso hay instituciones, empresas como la nuestra, editoriales que se dedican a eso, ¿no? Porque puedes tener un libro bien escrito, pero al pasar por un proceso editorial realmente mejora la calidad del texto que vas a presentar al público lector. Entonces, sí, hay ventajas, la autoedición, la edición digital, el poder subir libros a Amazon así con un clic, digamos, tú mandas, pagas plata y puedes leerte en cualquier lado. Entonces eso da la idea de que existe también una democratización del acceso a cualquier libro, a difundir ideas, pero creo que en el fondo no es tan real, porque más bien, como ha ocurrido en todas las industrias, más bien se van concentrando en grandes conglomerados industriales, ¿no? Ha sucedido en los autos, que antes habían más empresas de autos y ahora tienen la marca y tienes una empresa dueña de tienes 5 dueños de 8 marcas. Entonces ahorita tienes editoriales que además me gustan, no voy a negar, pero digamos Penguin Random House, que es Penguin, Random House, Mondadori, Alfaguara, no me acuerdo qué otros más, que se han consolidado, y es una sola editorial, ¿no? Y la idea comercial es publicar lo que más vende. Entonces creo que a la larga mata la diversidad. Es decir, uno tiene la ilusión de que al mandar a la red puedes tener mucho más posibilidades de que te lean o muchas posibilidades de conseguir libros, pero no sé si es una ilusión. La verdad es que no tengo ninguna cifra, es una percepción absolutamente subjetiva la que ahorita expongo, pero por ahí va lo que yo siento que sucede. ¿Sientes que ha habido un cambio desde la pandemia de repente? ¿Qué medidas han tenido que tomar para seguir llevando los libros a sus lectores cuando no se podía vender en presencial, por ejemplo? No. Hubo un momento en que creo que varias editoriales, la verdad es que, además nuestra política como editorial 3600 es, yo me concentro en el mercado boliviano, me concentro en autores bolivianos, conozco poco de realidades que son fuera de Bolivia. La verdad es que he decidido concentrar en Bolivia por una decisión así, una política del editorial. Entonces, en Bolivia te puedo decir qué ha ocurrido.
Súper. Nosotros hemos tenido durante muchísimos años, digitalizábamos todos los libros que teníamos y los subíamos a la red, pero no significaba absolutamente nada en nuestras ventas y en nuestras personas que leían. No había un cambio significativo ahí. No. Entonces creímos en la pandemia que iba a haber un boom y hicimos un poco más de ruido, pero tampoco creció mucho eso. Y sí tengo entendido que en el mercado boliviano lo que sí ocurrió con librerías amigas era que implementaron un sistema de delivery. Lo que yo creo que más que lo digital, lo que ha crecido es el delivery y el comprar a través de la red, digamos, ¿no? Es decir, ya no ir a la librería física, sino comprar a través de la red y que te llegue de manera física el libro. Eso desde la pandemia. Y antes de la pandemia, no podría decir qué años, pero hubo un crecimiento grande cuando apareció el libro digital y todos estaban un poquito a la expectativa de que los libros digitales crezcan y terminen reemplazando al libro impreso, físico. Y no ha sido así. Subió hasta un 25%, después parece que estos son los datos, no los tengo ahorita claros, pero bajaron de nuevo un poquito más y no han subido más del 20%. O sea que el libro impreso sigue siendo el rey, digamos, ¿no? Sigue siendo el formato en el cual se lee más. Sí, los bolivianos y bolivianas seguimos prefiriendo el libro impreso sobre todo. Sí, ahí me he escapado, no estaba hablando solamente del mercado boliviano, sino del mercado internacional. Buenísimo. En el mercado boliviano debe ser mucho menor la incidencia, no creo que llegue al 5%, pero estoy, como te digo, no tengo datos. Del otro sí, he leído varios documentos, papers, donde el libro digital no ha subido del 20%, te hablo hace unos 4 o 5 años, no he vuelto a leer más al respecto, pero sí del libro en Bolivia debe ser mucho menos. No hay datos, creo, pero no debe superar el 5% de los libros digitales. Hablábamos con compañeros y compañeras de la carrera y también editores, vendedores de libros, y nos dábamos cuenta que en La Paz hay un fenómeno que la gente ahorra para las ferias y lleva así su cantidad específica, ahorra todo el año para ir a comprar libros en la feria, ¿no? Y nos pasaba en librerías que venden importado, pero también en la editorial, que algunos jóvenes nos decían, he visto esto, o lo he leído en digital, o lo he visto en serie, no sé qué, pero yo quiero tener mi edición impresa, ¿no? Me parece que los bolivianos seguimos teniendo esa preferencia de tener el libro como objeto, de poder verlo, tocarlo, este fetiche, ¿no? Creo que sí, creo que el lector boliviano, y me atrevería a inferir que en varios lugares del mundo se también. Pero ya debe ser por una desviación personal. Yo también prefiero leer 10.000 veces en papel que en digital. Claro, ¿no? Y luego se dan fenómenos como la carrera, que leemos tanto que leer en digital nos destroza los ojos en algún punto. Puede ser, sí. Si hay algo disponible, y también es política un poco de la carrera, que la verdad pirateamos todo lo que es internacional, pero lo boliviano se compra, porque hay que apoyar a las editoriales. O me parece mal. Porque son nuestros amigos y porque en algún punto podemos ser nosotros. Claro. Y ya va terminando el programa, querido Marcel, pero tengo dos preguntas, ¿no? ¿Qué le falta al ecosistema editorial boliviano para consolidarse? Caray. Le faltan varias cosas. Yo creo que se requiere de un apoyo importante del Estado, ¿no? Y no en financiar publicaciones, sino en hacer unas políticas de promoción de la lectura, ¿no? Yo creo que hay una falta, sobre todo en el sistema educativo, de incentivar a la lectura desde chicos. Entonces habría que repensar y ver cómo se puede llegar a eso, ¿no? Es decir, incrementar el número de lectores. Ese yo creo que es la principal falencia. Después, crear mayores bibliotecas, pero es decir, creemos bibliotecas cuando ya hayan lectores, es decir, es un círculo virtuoso que hay que crear, pero creo que lo principal es que el sistema educativo realmente entienda la importancia que tienen los libros en el desarrollo personal del estudiante y del niño para crecer y ser una sociedad más educada, ¿no? Y siempre la educación yo creo que lleva redunda en grandes beneficios para el país, para el desarrollo del país. De acuerdo, y como última pregunta, si pudieras imaginar la Bolivia editorial dentro de 20 años, ¿cómo te gustaría que fueran tus lectores? Nunca he pensado en eso. Me encantaría tener un lector que tenga un bagaje, una
de lecturas amplio y que sea crítico, ¿no? Que te llegue a la feria el libro y te diga, este año me has recomendado este libro, el año pasado y es una basura, ¿no? Poder sostener una conversación, una discusión porque las personas han leído. Entonces, tener un grupo de lectores más amplio, creo que ese me encantaría poder llegar a un momento a tener eso, ¿no? Es decir, que hables además de autores bolivianos con total soltura, decir, no, yo prefiero a la Adolf, no, yo creo que el Jesús era mejor, y que en un café, no sé, pues en los últimos años de colegio puedan discutir eso y sea un tema que lleve a pasiones y a riñas. Me encanta. Así que sea así. Entonces eso sí me gustaría poder algún día sentir eso. Muchísimas gracias, Marcel. Gracias. No, a ti, y gran labor la que están haciendo y mil felicidades y que tengan mucho éxito con este programa. Muchas gracias, siempre bienvenidos como editorial, como imprenta, como amigo en este programa. Nuestra intención es justamente hablar de arte, de memoria en Bolivia, así que están bienvenidísimos en Tramas siempre. Muchas gracias por toda la promoción que hacen, por acercar los libros a los lectores y por ayudar a este ecosistema, este mundo de la lectura que esperemos siga creciendo en Bolivia. Gracias. Eso es todo, muchas gracias por ver Tramas, nos vemos la próxima semana.